veníamos trabajando. Yo creo que con la comprensión digamos, cómo llegamos a un estado financiero, pues es suficiente para eh, lo que digamos, abordamos en el curso. Eh, y luego, pues hablamos de lo que viene siendo el trabajo final, ¿listo? Entonces, no, quiero como finalizar de una vez con lo que tenemos pendiente y llegar a buen término y bueno, concluir con las indicaciones para el trabajo final. Entonces, bueno, no voy a permitir compartir pantalla. Entonces sí les pido que por favor nuevamente abran el documento Excel que estuvimos trabajando el día lunes para finalizar. ¿Listo? Entonces, por favor, me indican si ven la pantalla, si ya están ahí. Sí, profe, sí se ve. Ok, listo. Entonces, bueno, muchachos, entonces vamos a avanzar con lo que dejamos pendiente el día lunes. Y bueno, les pregunto, ¿estuvieron rastreando la información? ¿Estuvieron, o sea, analizaron un poco la tabla? ¿Las tablas que seguían? ¿Las revisaron Ni mierda. o no? Bueno, listo. Entonces, muchachos, miren, nosotros llegamos hasta aquí, ¿cierto? Hasta el estado de resultados. ¿Listo? El estado de resultados proyectado. Mamá, yo me quiero bañar. Bueno, que es uno de los estados financieros. ¿Listo? Entonces, esta información que nosotros estamos viendo aquí, de hecho, les va a ser muy útil para cuando ustedes entren al curso de formulación y evaluación de proyectos. ¿Sí? Porque básicamente esto es lo que uno proyecta en un plan de negocio. ¿Sí? Entonces, es la planeación, digamos, de estos posibles escenarios, ¿no? Porque realmente uno habla de escenarios, no habla de un solo escenario. Bueno, entonces, listo. Nosotros, a partir de ese estado financiero, que es el estado de resultados, pasábamos a lo que era el flujo de caja proyectado. ¿Listo? Entonces, aquí en el flujo de caja proyectado, ¿qué creen ustedes a qué se refiere el flujo de caja proyectado? ¿A qué hace referencia? Lo que se espera como mover, ¿cierto? Exactamente. Es como lo que, o sea, son como las entradas de ingresos y pues obviamente las salidas de dinero que van a haber, digamos, en ese periodo de tiempo, ¿sí? Que es digamos, el flujo de caja proyectado hace referencia como a los ingresos y a los egresos que van a haber, digamos, en un periodo de tiempo, ¿sí? Aquí lo estamos haciendo en el marco de un año, pero aquí el flujo de caja está considerando, digamos, ciertas políticas empresariales y básicamente, pues digamos, como de pronto lo que ya corresponde a un ejercicio anterior, ¿sí? Entonces hay que considerar que, bueno, el flujo de caja proyectado pues depende, claro, de lo que yo produzca y de lo que yo venda, pero también de otras políticas internas que yo tengo, ¿sí? Entonces, el flujo de caja proyectado hace referencia a eso, ¿sí? Como al total de ingresos, egresos y básicamente cuál es el saldo que yo tengo a partir de esos ingresos y egresos, ¿sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, prácticamente aquí tenemos, se podría decir, digamos, dos grandes elementos que son los ingresos y salidas, ¿cierto? O pues yo los llamo egresos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer el rastreo de qué significa cada uno, ¿listo? Entonces, miren, aquí tenemos un saldo inicial, ¿listo? Es un saldo inicial de 10 millones de pesos, ¿sí? Si nosotros rastreamos ese saldo inicial, ¿sí? Nos dice que viene de la info B75, ¿sí? Entonces viene de esta hoja de acá, ¿sí? Entonces viene de la info B75, ¿sí? Este es el balance prácticamente del periodo anterior, se podría decir, del año anterior al que estamos analizando.
En este caso, el saldo inicial es con lo que nosotros recibimos inicialmente la caja, ¿sí? O sea, se podría decir lo que está en dinero como tal efectivo, ¿sí? Entonces es como si usted recibe un negocio y le dicen, mire, esto es, esto es el efectivo que hay, ¿cierto? Entonces, ese saldo inicial corresponde a ese, digamos, a ese rubro, ¿cierto? Que en este caso son 10 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, bueno. Ahora, vamos a los ingresos. Entonces, aquí me está diciendo que hay unas ventas de contado. ¿Listo? Que corresponden a 502.250.000 pesos. ¿Sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí tenemos dos datos. ¿Listo? Entonces, estos datos corresponden a lo que viene siendo las ventas proyectadas, ¿cierto? Que es hasta el inicio de la tabla, al inicio del archivo de la hoja solución, que es el presupuesto de ventas, ¿cierto? Que hablábamos que son 717.500.000, pero ahí hay un elemento adicional, ¿sí? Que es el Info B90, ¿sí? Ahí hay digamos, hay un dato, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo allí? ¿Qué es lo que significa esto? Ventas de contado 70%. ¿Sí? Entonces, estas ventas del 70% quiere decir que, o sea, que usted espera, digamos, que de esas ventas que usted va a tener, o sea, por política, por ejemplo, que usted lo puede hacer básicamente política, digamos, de cartera, usted va, por ejemplo, a recibir al contado de ese ingreso proyectado un 70%, ¿sí? Y puede que el otro 30%, pues la persona, por ejemplo, lo financie o lo pague, por ejemplo, posterior, ¿sí? Ya depende de cómo usted lo determine, ¿cierto? Entonces, aquí se cuenta es con las ventas de contado, que en este caso son 502.250.000. Básicamente es la multiplicación del presupuesto de ventas por el 70%, Buenos días, ¿cierto? mijo, Que ¿cómo ya está? está en la hoja de acá. ¿Listo? Hola, buenos días, mijo, ¿que Por cómo otra parte está? tenemos recaudos, ¿sí? Bien, mi Entonces, mamá le aquí hace mandó algo, referencia a los algo a usted recaudos. algo a mí Seguramente con esos usted. recaudos deben hacer referencia tal vez a unas cuentas por cobrar que habían de ¿Cómo ejercicios que no? anteriores. Entonces, aquí me dice que estos son los recaudos de cuentas por cobrar. Mírenlos, aquí están. Sí, entonces ahí está. Ajá, yo pensé que es cierto había Profe, mandado una plata preguntita. antes. Ajá, Sí, y unos cuénteme. zapatos. ¿Hay algún beneficio si en ese contado Y plenamente, 100.000 dijo que me o mandaba sea, como para con uno como usted. empresario se lo den en Unos efectivo? zapatos y 100.000. Ajá, Claro, o sea, el beneficio, o sea, ¿qué voy es a lo que preguntar. pasa? O Chao. sea, lo que pasa es que usted, digamos, Bueno, a ver, ¿cómo te chao. digo? O sea, digamos, tu empresa funciona al día, ¿cierto? Y usted como empresario lo que necesita es liquidez para poder mover, o sea, para poder pagar las cosas del día a día, ¿sí? O sea, si usted, digamos, no mantiene esa liquidez en la empresa, pues usted, aunque pueda tener activos y pueda tener, digamos, claro, muchas ventas y demás, el no tener liquidez, por ejemplo, te obliga a pedir prestado dinero para poder cubrir, digamos, los costos de corto plazo, ¿cierto? O las obligaciones o riesgos bueno, cuestiones que se te presenten en el momento. ¿Sí? Entonces, si usted, por ejemplo, deja todo, digamos, al crédito, por decirlo así, ¿cierto? Sin usted contar pues con una estructura, digamos, financiera sólida, pues eso puede comprometer la solidez de la organización en cuanto a los pagos que tiene que ejecutar en el corto plazo. ¿Sí? Eso es básicamente. O sea, pero digamos que yo diría que más el beneficio, de pronto muchas veces puede ser es como más bien un riesgo que corre la organización de dar cierta parte al crédito, ¿cierto? Pues más como beneficio para el comprador, ¿sí? Porque, pues bueno, dependiendo de cómo se ejecuten esos recaudos, pues eso puede también conllevar sobrecostos, ¿sí? Porque, pues, por ejemplo, usted tiene que, usualmente, pues hay, por ejemplo, empresas que contratan cobradores o cuestiones de ese tipo, que también es un costo que tiene que asumir la organización,
¿sí? Entonces, es más un beneficio para el comprador, ¿cierto? Pero obviamente usted tiene que cuidar su liquidez, o sea, usted tiene que cuidar la plata que necesita allí, disponible. ¿Listo? Entonces, Profe, aquí, sí señor, otra pregunta. cuénteme. Cuando las empresas andan buscando como inversionistas, ¿tienen que presentar todo esto como a los inversores? Sí, exactamente. Entonces, hay que considerar, por ejemplo, que cuando usted tiene desarrollado todo lo que es con costos, o sea, básicamente, digamos, cuando usted elabora el proyecto, usted, digamos, elabora todo esto. ¿Sí? Usted elabora todo esto. O sea, por ejemplo, usted quiere presentarle un proyecto a un inversionista, usted tiene que presentarle posiblemente tal vez 3 escenarios de estos. ¿Sí? Porque usted, por ejemplo, este es un escenario en el que yo vendo, por ejemplo, esta cantidad. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo podría elaborar otro escenario donde yo podría decir, bueno, ¿y qué tal si no vendo esto? ¿Qué tal si yo vendo, por ejemplo, la mitad de esto? ¿Sí? O puede ser otro escenario, ¿qué tal si yo vendo el doble de lo que yo vendo aquí? ¿Sí? Entonces yo puedo llamar a los escenarios, bueno, este es un escenario pesimista, un escenario probable y un escenario optimista. ¿Sí? Entonces usted me viene con 3 Excel de estos, por ejemplo, ¿sí? En un documento. Entonces, usted me plantea, bueno, yo puedo ya preguntarle por el mercado, cómo me asegura que realmente vamos a tener estas ventas, ¿sí? Por ejemplo, yo podría preguntarte, bueno, ¿y cuáles son los precios de venta que vamos a manejar? Bueno, tales, listo. Y bueno, ¿cuál es la calidad del producto, cierto? ¿Cuáles son los competidores? En fin, ¿cuál es, por ejemplo, la demanda que hay en el mercado para estos productos? Si hay algún contrato. O sea, ¿qué le da la seguridad a la persona de que esto se va a vender? ¿Sí? Entonces, uno podría, con base en esto, ¿cierto? Digamos que la diferencia en proyectos es que uno ya tiene un análisis, digamos, posterior, que es el flujo de caja proyectado en términos de tiempo, y ya tendría unos indicadores que me permiten determinar cuál es la rentabilidad del proyecto. ¿Cierto? Que en este caso, por ejemplo, lo que me interesaría a mí es conocer cuál es el valor presente neto y la tasa interna de retorno de un proyecto, ¿cierto? Entonces, con estos dos datos, así sea con estos dos daticos, ¿sí? Yo puedo evaluar qué tan rentable es el proyecto, ¿cierto? Y qué tan atractivo es para mí, como inversionista, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, si a usted un proyecto le renta al 10% efectivo anual, ¿sí? Que eso es lo que vale un CDT más o menos ahorita, ya está un 10% efectivo anual, pues digamos que para mí no sería atractivo, por ejemplo, porque pues yo prefiero meter la plata a un CDT que tiene menos riesgo. O sea, si a mí un inversionista me dice, ve, mira, préstame si quieres invertir en este proyecto y vamos a tener una rentabilidad del 10%, entonces yo digo, no, pues realmente pues no es tan atractivo porque yo para correr ese riesgo prefiero meter esa plata a un CDT, ¿sí? O sea que prácticamente esto se podría convertir en una tasa de referencia, ¿sí? Que es lo que se llama en proyectos como una tasa de descuento, o se llama una tasa sí, es una tasa de referencia más bien, vamos a llamarlo una tasa de referencia, ¿sí? Entonces, aquí la tasa interna de retorno, ¿cierto? Va a ser atractiva para mí siempre y cuando sea mayor a esa tasa de referencia. ¿Sí? Si yo evalúo que esta tasa, que la tasa, digamos, que la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de referencia, que podríamos estar hablando, por ejemplo, de un 20% efectivo anual, ¿sí? Entonces yo diría, es atractivo para mí. O sea, me interesa participar en ese proyecto, ¿cierto? Por lo menos, digamos, de entrada. Entonces hay que evaluar en este caso, por ejemplo, qué es lo que la persona, usted qué es lo que necesita de esa persona. O sea, por ejemplo, usted puede decir, bueno, estos son los costos que hay que asumir del proyecto, ¿sí? Entonces hay que comprar estos materiales,
¿cierto? Hay que tener en cuenta, bueno, los costos de mano de obra, ¿cierto? Los costos indirectos de fabricación, los gastos administrativos, bueno, en fin. Usted puede tener una parte del dinero, ¿cierto? Usted puede aportar, por ejemplo, en dinero y puede aportar en especie también, ¿sí? Porque, por ejemplo, usted podría trabajar en la empresa y eso también es un aporte, ¿cierto? Pero usted también podría tener una parte del dinero, ¿sí? Entonces usted puede decir, bueno, yo, digamos, para desarrollar este proyecto como tal, en términos de costos, podríamos irnos aquí. Por ejemplo, necesito 416 millones de pesos, ¿cierto? Para costos y para gastos, en total necesitaría 486 millones, ¿sí? Entonces usted va a decir, por ejemplo, bueno, de esos 486 millones, yo coloco, por ejemplo, tanto en mano de obra, que es el papel que yo voy a hacer allí, y, por ejemplo, tengo en efectivo, no sé, 50 millones, que eso me serviría para cubrir, por ejemplo, parte de, no sé, parte de los gastos administrativos y algo de mano de obra, por ejemplo. Y necesito inversión para poder comprar las materias primas, ¿sí? Entonces, cuando usted ya tiene esto claro y usted hace su flujo de caja, sino que la diferencia es que aquí el flujo de caja está para un año, en proyecto usted tiene que proyectar el flujo de caja, por ejemplo, a unos mínimo 5 años, ¿sí? 3, 4, 5 años. Entonces usted evalúa inicialmente pues cuál es la necesidad que usted tiene de equipos, de materia prima y demás, y tiene la opción de, por ejemplo, pedir prestado el dinero en un banco o también buscar un inversionista, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el costo en este caso, por ejemplo, de ese dinero? Pues si es para un banco, son los intereses que usted le tiene que pagar a ese banco por el dinero que usted va a pedir prestado. Y para el caso del inversionista es la tasa que él le ponga también a su dinero, ¿sí? O por lo menos el compromiso de rentabilidad que usted le vaya a dar a él, considerando las expectativas del proyecto, ¿sí? Pero entonces, en este caso, o sea, si usted va a buscar un inversionista, usted tiene que tener todo esto desarrollado, ¿sí? Este es el ejercicio que hay que hacer, ¿cierto? Y hay que devolverse, o sea, hay que construir todo. Todo prácticamente es considerar también los tiempos y rendimientos, ¿cierto? Cómo se van a cuidar los costos, ¿cierto? ¿Qué garantía hay de que esos costos, digamos, pues son así tal cual los has planteado? Hay que entrar a ver la experiencia de la persona que está también haciendo el proyecto, porque pues una cosa es, digamos, una persona que no tenga la experiencia y, por ejemplo, la profesión para un proyecto, digamos, que esté presentando a alguien que sí la tenga, ¿cierto? Porque también hay que tener en cuenta que si uno va a invertir, tiene que ser con base en la confianza, ¿sí? Entonces, todos esos elementos entran a jugar aquí. Pero básicamente, digamos que si uno va a construir un proyecto de estos, por lo menos hay que presentar unos 3 escenarios. O sea, prácticamente, por decirlo así, 3 de estos, ¿sí? Con 3 posibles escenarios, ¿sí? Y bueno, obviamente pues con todo lo que supone un proyecto. O sea, realmente aquí estamos ya en un ejercicio de administración, que estamos suponiendo que ya la empresa existe y que pues ya tuvo todo ese trabajo del proyecto anteriormente. Entonces, aquí estamos en una parte del proyecto que ya es la parte operativa del proyecto, ¿sí? Pero el proyecto es todo lo que corresponde a la fase previa de la empresa, ¿cierto? Que es concebir la idea, estructurar la idea, ¿cierto? Investigar mercados, hacer la investigación de mercado, hacer el plan de mercadeo, investigar costos, ¿sí? Investigar competencia, investigar proveedores, ¿sí? Hacer la evaluación financiera del proyecto, ¿cierto? Todo eso es lo que corresponde a proyectos. Prácticamente esto es una partecita de lo que ustedes van a ver en proyectos, ¿sí? Que es la parte que se podría decir que es parte de la evaluación financiera del proyecto, ¿sí? Entonces, si ustedes van a desarrollar un proyecto y ustedes van a ir a un banco o van a ir a un inversionista para pedir préstamos o digamos que el inversionista invierta en esto, pues hay que tener en cuenta esta información, ¿sí? Porque esto es lo que le van a pedir a usted. O sea, un banco finalmente lo que necesita es esto.
O sea, el proyecto puede sonar muy bonito, es interesante, puede ser ecológico, lo que sea, ¿sí? Pero les va a preguntar por esta información. Y entonces les va a pedir, bueno, muéstreme la estructura de costos, muéstreme el presupuesto prácticamente, muéstreme los ingresos proyectados, los costos, los estados financieros proyectados, ¿sí? Entonces le van a preguntar por las garantías de venta, ¿cierto? Que usted va a tener, que usted va, digamos, a desarrollar ventas, ¿cierto? ¿Con base en qué investigación de mercado, ¿cierto? Porque pues usted está vendiendo unas expectativas. Entonces, todo ese trabajo hay que hacerlo para poder conseguir inversionistas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren que cuando ustedes van, por ejemplo, o ven el programa de Shark Tank, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, toda esta información se la piden al inversionista, ¿sí? Le piden, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son las ventas de los años anteriores, ¿cierto? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Cuál ha sido la utilidad neta de su actividad empresarial el año pasado o los 2 años pasados, ¿cierto? ¿Cómo se han comportado las ventas, por ejemplo, en los últimos 3 años? ¿Se ha expandido, se ha estancado, ¿cierto? Bueno, en fin, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los gastos administrativos que tiene la empresa? ¿Cuál es el porcentaje de los costos sobre los ingresos? ¿O cuál es el porcentaje de la administración sobre los ingresos? ¿Sí? Bueno, toda esa información prácticamente es la que se necesita. O sea, usted tiene que tener esto en la cabeza. Por ejemplo, para conseguir un inversionista, debe conocer muy bien los datos de su proyecto. Bueno, creo que alguien estaba levantando la mano. Vanessa, ¿eras tú? Sí, profe. Lo que pasa es que, o sea, todo ese proceso ahí en el ejemplo aparece es para la fabricación de un producto, ¿no? Sí, correcto. Pero entonces, cuando hay empresas o personas que manejan, por ejemplo, negocios donde no fabrican, sino que venden productos, ¿cómo sería toda esa parte? Porque no es solo un artículo, sino que son demasiados. Entonces son varios productos. ¿Sí? Entonces cambiaría esto. ¿Sí? Entonces aquí no sería, por ejemplo, un producto, sino varios productos, ¿cierto? Entonces varios productos con determinadas presentaciones, con determinados precios de venta. ¿Sí? O sea que hay que hacerlo para cada producto. Dentro de una misma estructura, sí. Dentro de una misma estructura, sí. O sea, si tú vas a manejar en este caso cada producto como dentro de una propia unidad de negocio, o sea, en este caso dentro de una empresa, cada producto es una unidad de negocio. Y si tú vas a manejar todas esas unidades de negocios dentro de un producto, dentro de una empresa como tal, entonces lo haces de esta manera. Porque fíjate que a veces hay empresas que crean otras empresas para manejar sus productos, por ejemplo, a través de organizaciones específicas que se encargan de desarrollar determinado producto. ¿Sí? Entonces, fíjate, por ejemplo, que el caso de Smurfit, la empresa que produce papel, ¿cierto? Que siembra plantaciones. Si tú te das cuenta, o yo no sé, bueno, si has tenido contacto con ellos, por ejemplo, son el holding como tal se llama Smurfit Westrock, ¿sí? Pero si tú miras realmente la estructura de la empresa, te vas a dar cuenta que ellos manejan cada parte de la organización o cada actividad de la organización es una propia organización. Por ejemplo, las empresas que hacen las reforestaciones como tal, tienen una empresa que es la Reforestadora Andina y se encarga netamente de lo que tiene que ver con silvicultura y básicamente todo lo que tiene que ver con silvicultura se maneja dentro de esa estructura. ¿Sí? Por ejemplo, si es para cosecha forestal, entonces lo manejan a través de otras organizaciones y solamente en esas empresas se van a tener cuentas de lo que corresponde a cosecha forestal. Por ejemplo, lo que es en Jumbo, que es prácticamente la empresa que que trabaja la transformación de la madera
en papel y en cartón, ¿sí? Es otra empresa como tal. Entonces, cada empresa en este caso tiene una estructura, tiene un gerente, tiene sus propias, digamos, tiene su propia estructura para cada proceso, ¿sí? Pero también puede ser que dentro de la misma empresa como tal exista esa misma estructura, por ejemplo, para la fabricación de diferentes productos. Sí, pero entonces es diferente, porque una cosa es que tú compras y vendas, por ejemplo, como si fuera un mayorista. O sea, pues si tú compras y vendes, digamos que pues no es algo tan complejo, ¿cierto? Pero sí tienes que tener en cuenta que son muchos productos y que pues tienes que tener en cuenta el rastreo de, por ejemplo, de precios y de costos de cada producto, ¿sí? Porque básicamente tú vas a comprar y a vender, ¿sí? Pero con esta misma estructura que está acá por ejemplo, bueno, asumes la mano de obra que vas a pagar por eso, ¿cierto? Los gastos administrativos, los fletes o bueno, lo que tengas que trabajar para poder mover toda esa mercancía, ¿sí? Pero si la complejidad de la organización, digamos, aumenta en la medida de que tú, por ejemplo, ya no fabriques, o sea, que tú ya no seas una empresa comercializadora, sino que sea una empresa manufacturera, por ejemplo. Entonces, digamos que entre las manufacturas, tú ofreces, por ejemplo, digamos, 10 productos, ¿cierto? Que pueden ser 10 productos, no sé, de tecnología, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es una empresa muy compleja. O sea, tú no puedes, digamos, decir que vas a desarrollar esos 10 productos con una estructura sola. O sea, necesitas una estructura mucho más compleja para una estructura organizativa más compleja, ¿cierto? Con determinadas competencias y conocimientos para poder desarrollar cada uno de esos productos. O sea, que toda esta estructura de costos se te va a volver mucho más compleja porque tienes que considerar las materias primas, los insumos, los inventarios, no sé, la mano de obra especializada, ¿cierto? La mano de obra, bueno, directa para cada producto. O sea que tendrías que desarrollar prácticamente por cada producto, digamos, cuáles son los costos, ¿cierto? Y los gastos asociados a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces se vuelve un poco más complejo. Es mucho más complejo. Ah, ok, profe, entiendo. O sea que si para el trabajo final escogemos como algún tipo No, de empresa para comercializadora. el trabajo final ustedes no tienen que pensar en eso. Ustedes lo que tienen que ir es estudiados y tienen que saber muy bien lo que estamos haciendo para que ustedes desarrollen lo que yo les voy a dar allá. Ah, ok, profe. ¿Listo? O sea, lo importante es que ustedes tengan esto claro y claramente pues de dónde viene todo esto, porque pues aquí está reposando toda la información que ya hemos venido trabajando de presupuesto durante el curso. Vale, profe. Listo. Sí, Anderson. Profe, buenos días. Profe, para un acerreo, pues prácticamente sería la misma estructura, ¿cierto? Sí, para un acerrío sería la misma estructura, sino que aquí básicamente tendrías que considerar cuáles son los productos de los productos que tienes que considerar para cada uno de los productos que venden allá. O sea, considerar qué productos son los que venden. Porque en este caso, por ejemplo, digamos, habría que ver qué tipo de productos trabaja el acerrío, ¿sí? Por ejemplo, no sé si venden tablas para cama, por ejemplo. ¿Sí? Si venden, no sé, tablones. Si venden madera, no sé, por ejemplo, madera en acerrío. Madera rolliza, perdón, qué pena. ¿Sí? Si vende guadua, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos es un producto. ¿Sí? Y cada producto tiene, se podría decir, una estructura de costos, o por lo menos determinar cuánto es la mano de obra que se necesita para producir determinada cantidad de producto, por ejemplo, por unidad de tiempo. ¿Sí? Y dependiendo de la capacidad instalada que tenga, en este caso, el acerrío. ¿Sí?
O sea, realmente, digamos que hay muchos elementos que son más bien como el de proyectos, ¿cierto? O sea, pero básicamente yo podría, digamos, podría irme a lo que es los tiempos y rendimientos, ¿sí? Y pues también hay que considerar la capacidad instalada que tenga el lugar, ¿sí? O sea, la capacidad instalada es qué tanto puede producir una empresa considerando los activos que tiene, ¿sí? Porque, por ejemplo, pues si un aserrío tiene solamente, por ejemplo, digamos, una sola máquina para corta de, digamos, para dimensionado y corta de madera, pues obviamente que va a tener una cierta capacidad instalada, ¿sí? Y usted puede cuantificar, por ejemplo, por unidad de tiempo, puede coger y observar y empezar a ver, por ejemplo, por ejemplo, cuántas tablas de cama saca en un día, o por ejemplo, por una hora, ¿sí? O puede conjugar la labor de todos los operarios y decir, bueno, por ejemplo, cuántas tablas de cama, cuántos tablones y cuántos tablones saca en un día, trabajando 4 y 4 horas, por ejemplo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, esa capacidad instalada puede aumentar, ¿sí? Si producen, no sé, 1000 tablas de cama con una capacidad instalada de una sola máquina para esa corta, entonces eso quiere decir que si yo instalo, por ejemplo, 3 máquinas más de corte dimensionado, entonces yo voy a poder producir 3000 en un día, ¿sí? Entonces, o sea, hay que considerar eso, ¿sí? Pero claramente, pues en un proyecto eso depende de la demanda que usted tenga, ¿sí? Porque pues usted, eso es lo que usted tiene que considerar, ¿sí? ¿Qué tanto puede vender? Y usted con base en eso, pues va a determinar cuál va a ser su capacidad, ¿sí? Entonces, si usted, en este caso, por ejemplo, invierte en una capacidad instalada menor a la demanda, ¿sí? Usted básicamente subestimó la demanda y pues usted se está quedando corto para poder atender la demanda que hay en el mercado, ¿sí? Y si usted pues invierte mucho en un poco de máquinas y resulta que no hay tanta demanda como usted creía, pues usted va a tener ahí prácticamente unos elementos que pues van a estar inactivos, ¿cierto? Porque prácticamente después de que usted entra a operar en el mercado se va a dar cuenta que usted no necesitaba toda esa capacidad, ¿sí? Entonces, por eso les digo, o sea, en los proyectos es donde uno mira toda esta parte, ¿sí? Y básicamente, pues, la investigación de mercado es la que ayuda a eso, ¿sí? A poder determinar todo esto. Pero entonces, digamos que en pocas palabras, aquí habría que, digamos, colocar los productos que ustedes consideren, ¿sí? Y se podría decir que para los servicios es lo mismo, ¿sí? Para los servicios es lo mismo. Usted puede colocar los diferentes servicios que usted tiene y usted tiene, digamos, otras opciones, ¿cierto? Sino que esas ya son estrategias también de la empresa. Usted puede hacer las cosas por usted mismo o usted las puede subcontratar también, ¿cierto? ¿Cómo funciona un subcontrato? ¿Sí? Prácticamente un subcontrato es como quien dice, yo me gano un contrato, por ejemplo, no sé, un contrato de siembra de árboles, me gano el contrato de siembra de árboles en zonas urbanas, por ejemplo, por 1.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, listo, yo le echo lápiz al tema, ¿cierto? Y resulta que, bueno, es atractivo, en fin, entro a la licitación, me gano la licitación, y yo más o menos supongo que puedo de ese proyecto tener una rentabilidad de tanto. Entonces, de esos 1.000 millones, por ejemplo, yo ya me quedo de entrada con 200 millones y, por ejemplo, yo voy a subcontratar el contrato con otra empresa. Sí, entonces voy a pedir 3 cotizaciones de 3 empresas para que hagan el trabajo que yo me gané. Entonces, cada empresa, entonces, hay 3 cotizaciones de 3 empresas, ¿sí? Que por ejemplo, bueno, una cotiza por 700 millones, otra por 750, otra por 800, ¿sí? Escojo cualquiera de las 3, considerando pues la calidad de la presentación del proyecto y pues de los entregables que va a hacer. Y contrato a una empresa que en este caso va a hacer el contrato que yo me gané
¿cierto? Y lo va a ejecutar con un presupuesto menor al que yo me gané en la licitación. Eso es un subcontrato, ¿sí? Entonces, yo prácticamente tercerizo un servicio mío, ¿sí? Eso también lo hacen mucho, por ejemplo, en este tipo de contrataciones, ¿sí? Entonces, usted tiene la opción en los servicios de hacer las cosas usted mismo, o usted también puede subcontratar ciertas actividades, ¿sí? Pero claramente eso tiene unas ventajas y unas desventajas, ¿cierto? La desventaja que uno tiene cuando terceriza, que también eso se llama outsourcing, ¿sí? El outsourcing prácticamente es una tercerización de actividades, es que usted pierde el control sobre la calidad y, pues digamos, pierde autoridad, se podría decir, en ese proceso, ¿cierto? Porque usted lo está subcontratando. Entonces, usted prácticamente le está diciendo al otro, haga lo que pues, está aquí escrito, y usted tiene que entregármelo en términos de tiempo a determinado costo y calidad, pero pues digamos que yo ya no puedo ni mandarlo, ni puedo mirar pues cómo, o sea, puedo entrar a cómo está ejecutando las cosas, ni cómo lo está dirigiendo, ¿sí? Sino que simplemente lo que yo hago es subcontratar y esperar el resultado, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que yo puedo hacer es ir preguntando o monitorear, pues, cómo va el avance, pero nada más, ¿sí? Entonces, hay diferentes, o sea, digamos que estratégicamente las empresas, pues, hacen las cosas de diferente manera, ¿sí? Entonces, muchas veces se evitan, por ejemplo, en gran parte, para ciertos servicios, pues, desarrollar todo esto, ¿sí? Sino que, por ejemplo, dicen, bueno, o lo hacen simplemente como para saber cuánto puede costar el servicio, pero, por ejemplo, dicen, bueno, yo voy a tercerizar esa labor. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer un ejercicio de tercerización. Por ejemplo, digamos en el ensamble de los colchones. Entonces, yo tengo la opción de, por ejemplo, tener todo el montaje y los equipos y las herramientas para yo hacer el ensamble, o yo también tengo la opción de tercerizar esta labor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir tercerizar? O sea, tercerizar es que yo le digo a otra empresa, mire, necesito contratar una labor de ensamble, ¿sí? Entonces le pido el favor a 3, 4 empresas que me coticen cuánto me cuesta el ensamble con determinadas características como yo las necesito. Y cuánto me cobran por costo unitario, o sea, cuánto me cobran por cada colchón. Y necesito ensamblar 2.940 colchones. ¿Sí? Y yo les digo, bueno, listo, entonces miren, esto es lo que, entonces yo les doy los materiales, les doy todo, les doy o sea, les doy, por ejemplo, las materias primas, perdón, los inventarios que se necesitan, que yo me equivoco con materias primas, pero materia prima es como para este tipo de las actividades que hacemos nosotros, que es más como biológico, ¿sí? Más bien, digamos, los materiales, los inventarios, y ustedes se encargan de ensamblar. ¿Listo? Entonces ya, pero digamos, lo subcontrata, ¿sí? No, yo no me voy a encargar de esa labor, yo me voy a evitar como estar encima de los trabajadores, me evito contratar la gente, eso se lo encargo a otra empresa, ¿sí? Lo tercerizo, ¿sí? Lo mismo podría ser, por ejemplo, para el acabado, o tal vez no, ¿sí? De pronto yo diría como estrategia para mi organización, yo diría, no, el acabado sí no lo voy a tercerizar. Realmente el acabado es importante en términos de calidad y yo considero que el acabado sí es fundamental que lo hagamos nosotros porque de allí depende la imagen del producto. ¿Cierto? Es una determinación que yo tomo como, por ejemplo, como gerente de la organización. ¿Sí? Entonces, fíjense que, o sea, las preguntas que ustedes están haciendo son interesantes porque realmente a eso es lo que uno se enfrenta cuando uno hace una gerencia. Esas son las decisiones que uno tiene que tomar. ¿Sí? Por ejemplo, en los viveros es muy común que pase eso. ¿Sí? Por ejemplo, hay diferentes labores que uno subcontrata, a veces para evitarse ciertos riesgos laborales y, por ejemplo, como el manejo del personal. ¿Sí? Por ejemplo, el llenado de bolsa es una labor que usualmente uno la subcontrata. Y entonces yo digo, por ejemplo, bueno, hay que llenar, no sé, 1.000.000 de bolsas de determinada dimensión. Y entonces uno averigua los precios del mercado, por ejemplo, averigua en los viveros, averigua con la gente. Bueno, más o menos
Digamos que uno, por ejemplo, dice, bueno, el precio del llenado está en 38 pesos por 1 millón de bolsas, son 38 millones de pesos. Listo. Entonces, vamos a lanzar la licitación o el contrato por 38 millones de pesos para llenar esas bolsas, ¿sí? Pero entonces, yo no lo voy a dirigir contratando a la gente, sino que lo voy a subcontratar. Le voy a decir a alguien, a una empresa o a una persona que se responsabilice de esa labor y se encargue de contratar y de responderme en términos de tiempo, calidad, por ese servicio. ¿Listo? Acá se le da los materiales, se le da pues lo que se necesita para la tierra, se le da todo para que lo haga. Lo único que necesito es que las personas se encarguen de llenar las bolsas, ¿sí? Entonces, yo me evito en ese caso el manejo del personal, me evito estar encima de alguien, me evito, bueno, esas labores de supervisión y demás, y alguien lo va a hacer en términos de lo que está escrito en el contrato y tiene que responder en términos de tiempo por el llenado de todas esas bolsas, ¿sí? Entonces, esas son estrategias que como organización ya uno debe tomar. ¿Sí? Entonces, eso ya depende, ¿sí? Depende de, pues digamos, de usted que tanto conozca también de su empresa, de esas labores, ¿no? Porque hay labores que uno puede subcontratar, hay otras que no. Ya depende de la calidad también que usted quiera, ¿sí? Pero bueno, básicamente eso es. Las preguntas que están haciendo son muy buenas, ¿sí? Son interesantes. Yo creería que muchas de esas preguntas que ustedes tienen, y por ejemplo, gran parte de entender la profundidad de cómo plantear ya como tal, previo a la organización, corresponde a la materia de formulación y evaluación de proyectos. Y entonces, en formulación y evaluación de proyectos es donde uno se hace todas esas preguntas que ustedes están haciendo antes de iniciar la empresa, y prácticamente es lo que uno tiene que plantear en escenarios. ¿Sí? ¿Listo? ¿Berta? Profe, en los proyectos de extensión rural, ¿las empresas que licitan tienen alguna aplicación de porcentaje a los productos o insumos agropecuarios para en el momento que son prohibidos o mejor dicho, los que ellos compran esos insumos, que aplican algún porcentaje o algo así? A ver, explícame. Por ejemplo, en los proyectos de extensión rural, explícame un poco más, o sea, como a qué específicamente. O sea, proyectos de extensión rural es como que esos proyectos típicos donde son como servicios de extensión, donde las personas llevan insumos a los productores. Sí, pues la entidad que ejecuta el proyecto pues presta lo que es asistencia técnica, pero también entregan los insumos, sino que pues he mirado que los insumos salen pues mucho más costosos a los que uno pues realmente podría encontrar en el mercado. Hay veces pues hasta doblan el precio, no sé, pues digamos ya eso será de la empresa que hace la licitación, o porque pues digamos esos materiales que se entregan finalmente pues son costosos. Ya, entiendo. Bueno, a ver, o sea, lo que pasa es que cuando hay una licitación, bueno, prácticamente la licitación, ¿ustedes entienden el concepto de una licitación? Bueno, digamos que la licitación se podría decir que es como, o sea, el concepto que yo les estoy explicando de tercerización. ¿Sí? La tercerización que hace el Estado. ¿Sí? O sea, por ejemplo, hay que considerar que el país como tal, el Estado, ¿sí? Es una empresa. O sea, hablemos que, por ejemplo, Colombia es una empresa, ¿cierto? O sea, digamos, hay una estructura organizativa que gobierna el país desde diferentes ámbitos, ¿cierto? Desde lo económico, ¿cierto? Lo político, bueno, lo social, en fin, lo productivo, ¿sí? El agro, el ambiente, bueno, como tal, ¿sí?
Y pues básicamente todo eso se despliega pues a través de un plan de desarrollo que pues digamos es enfocado o encaminado a través de esos ministerios para lograrlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso que está planteando Berta, podría ser una iniciativa, o son iniciativas, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura. ¿Sí? Por ejemplo, una de las iniciativas es, por ejemplo, tratar de llegar a todas las organizaciones para hacer un fortalecimiento, no sé, por ejemplo, un fortalecimiento de capacidades técnicas, ¿sí? Que muchas veces lo llaman de esa forma, y, por ejemplo, de capacidades técnicas y productivas. ¿Sí? Entonces, es un proyecto para fortalecer las capacidades técnicas y productivas. ¿De qué se trata eso? Básicamente, pues es un proyecto que, por ejemplo, puede ser dirigido a muchos departamentos, en el que se busca, por ejemplo, que el campesino, ¿sí? Mejore sus conocimientos y prácticas, ¿sí? Productivas. ¿Sí? Y por otra, por ejemplo, puede ser fortalecer, ¿cierto?, las unidades de negocio, por ejemplo, del campesinado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí me disculparán, las unidades de negocio del campesinado, ¿sí? Entonces, esos son, por ejemplo, los objetivos, digamos, que tiene como tal eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que está diciendo Berta es que están desarrollando este objetivo, por ejemplo, para un municipio en particular, por ejemplo, con servicios de extensionismo, ¿sí? Extensionismo y, por ejemplo, capacitación. Y por ejemplo, lo hacen, digamos, diagnosticando, por ejemplo, ¿sí? Simplemente estoy aquí diagnosticando unidades productivas, y, por ejemplo, entregando y entrega de insumos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, se ha determinado desde el ministerio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, el Estado no puede llegar a todos los sitios. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, pues es difícil. O sea, en términos de, digamos, de cobertura, pues digamos que el Estado le queda muy difícil llegar a todos lados. O sea, es muy complicado. Resultaría demasiado costoso para el Estado, digamos, tener gente contratada, por ejemplo, para hacer todo eso. ¿Sí? Entonces, la opción que tienen es la licitación. ¿Sí? Entonces, ¿la licitación qué es? Básicamente es un ejercicio como de tercerización. ¿Sí? En ese ejercicio de tercerización, pues licitan organizaciones o personas y organizaciones jurídicas, ¿cierto? O también en algunos casos pueden ser personas naturales, para poder ejecutar y operar lo que el Estado no puede hacer porque pues no tiene la capacidad. ¿Sí? Entonces, entran básicamente, o sea, hay un sistema en este momento que es para licitar, que es el SECOP. ¿Sí? Entonces, hay empresas, por ejemplo, que se vuelven expertas en licitaciones. Y entonces crean la empresa, bueno, que consiguen la experiencia o, digamos, a partir de esa experiencia empiezan a licitar con el Estado. Entonces, hay diferentes, digamos, tipos de licitación con el Estado. Yo no soy muy experto en el tema, pero básicamente hay servicios, digamos, de suministro, donde usted, por ejemplo, puede proveer materiales, tecnología, plántulas o madera, bueno, no sé, lo que el Estado necesite, o también puede proveer servicios, ¿sí? Por ejemplo, como los servicios profesionales, como es en este caso. En este caso hay dos cosas, ¿sí? Porque aquí hay un servicio, este es un servicio, el servicio de extensionismo y capacitación es un servicio, ¿sí? Y prácticamente, que es el de entrega de insumos, viene siendo suministro.
¿sí? O sea, suministro y entrega. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, cuando entra a licitación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, que esto van a surgir para esto unos oferentes. ¿Sí? Unos oferentes. Antes de esto, el Estado tiene que hacer un estudio porque la licitación tiene un monto. ¿Sí? Esta licitación básicamente tiene unos montos, ¿sí? Y pues eso se hace con base en los estudios previos. O sea, ¿qué son los estudios previos? O sea, pues claramente usted cuando va a licitar, cuando usted entra a una licitación, usted se va a dar cuenta que la licitación le dicen, hay una licitación, ¿sí? Por ejemplo, para proveer a la alcaldía de, no sé, de Popayán, 35.000 plántulas forestales. ¿Sí? Y la licitación es por ejemplo, 50 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, o sea, eso ya viene ahí con un monto. No es que usted va a decidir y le va a ofrecer al Estado, pues como que cuánto le cuesta, no. Es el Estado, ¿cierto? Que puede ser la alcaldía, una gobernación, bueno, en fin, ¿sí? El mismo gobierno lanza la licitación y le dice cuánto es el presupuesto que hay disponible para ese ejercicio, ¿sí? Entonces, allí hay unos estudios previos, que son estos que están aquí. ¿Qué son los estudios previos? O sea, los estudios previos básicamente es como el ejercicio que hace el Estado de averiguar, antes de lanzar la licitación, cuánto realmente podría costar adquirir esas 35.000 plántulas. O sea, tiene que hacer una revisión del mercado, ¿sí? Porque pues obviamente tampoco puede, digamos, o sea, no puede tampoco subestimar, ni tampoco puede sobreestimar cuánto podría costar en un mercado real, pues esas 35.000 plántulas, ¿sí? Entonces, allí entran los oferentes. Entonces, ahí está la licitación y posteriormente, pues, entran los oferentes, ¿sí? Entonces, aquí es donde entran los oferentes, ¿sí? Entonces, los oferentes son las diferentes empresas que entran al sistema, en este caso, entran al SECOP, ¿sí? Entran al SECOP y licitan, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Preparan el documento, ¿cierto? Para poder ganarse este contrato. ¿Sí? Entonces ahí tiene que cumplir con unos lineamientos, tiene que cumplir con unos requisitos, de que la empresa tiene que cumplir con el objeto, tiene que, digamos, tener unos, pues debe tener una solidez financiera, bueno, que sea una empresa que tenga experiencia, ¿cierto? Bueno, en fin, o sea, lo que el municipio solicite, digamos, en cuanto a los requisitos que debe cumplir esa organización. Presentan la licitación y básicamente es la licitación es presentar pues cuánto o sea, cuánto le cuesta a usted ejecutar ese proyecto, ¿sí? Entonces el oferente 1 podría decir que ese proyecto, por ejemplo, vale 45 millones de pesos. El oferente 2 dice que vale 48. ¿Sí? Y el oferente 3 le puede decir que vale 49 millones de pesos. ¿Sí? Y claramente, pues una empresa que desarrolle, o sea, para uno poder llegar a esos valores, pues hay que hacer el ejercicio, ¿cierto? O sea, usted tiene que, pues digamos, para poder ofrecer, pues ponerse el ejercicio de preparar la licitación. ¿Y eso qué implica? Pues que usted tiene que, por ejemplo, mirar cuáles son las plántulas, qué especies, tiene que llamar a los viveros, cotizar, ¿cierto? O pues si usted los produce, también, ¿cierto? Entonces, a cómo le sale realmente el costo de producción de una plántula y pues mirar si es atractivo, por ejemplo, la licitación que digamos, está lanzando la alcaldía, porque puede que también sea muy barato,
Y, por ejemplo, hay licitaciones que se declaran desiertas, ¿sí? Entonces, cuando una licitación se declara desierta, es que quiere decir que no hubo oferentes, ¿sí? O por lo menos hubo, pero tal vez de pronto no cumplían con los requisitos, ¿sí? Entonces, usted tiene que hacer ese ejercicio y básicamente ofrecer, si usted prepara su documento y presenta su licitación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que dice Berta? ¿Sí? O sea, digamos, yo lo voy a explicar de esta manera, ¿sí? O por lo menos lo voy a explicar desde mi experiencia. O sea, pueden prestarse muchos, o sea, digamos muchachos que pues no vamos a hablar con mentiras, o sea, realmente muchas veces esos contratos ya vienen amarrados y están hechos para el sobrecosteo, ¿sí? Entonces, dentro de la estructura de costos, por ejemplo, un NPK, digamos, en el mercado, por ejemplo, le puede estar costando a usted, digamos, 150,000 pesos. Me imagino que más o menos por ahí puede estar costando un NPK, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Y, por ejemplo, usted en la licitación, por ejemplo, le puede subir, digamos, algo más para considerar que, por ejemplo, usted por ahí va a ganar algo de dinero, ¿sí? Entonces, digamos que usted va a decir que le va a aumentar, por ejemplo, un 15%, ¿sí? Lo voy a multiplicar por 1,15, ¿sí? Entonces, le sobrecostean un poco más al NPK para sacar una ganancia de aquí, ¿sí? De esta parte, ¿sí? O puede que incluso valga mucho más, ¿cierto? Y lo hagan de esa manera. ¿Por qué? Porque pues de pronto, no sé, tal vez de allí van a sacar algún dinero. O sea, realmente, muchachos, yo no les voy a mentir, pero a veces en las licitaciones la cuestión no es tan recta como uno cree, ¿sí? O sea, puede ser que usted para ganarse un contrato tenga que darle dinero a alguien, ¿sí? Y realmente pues sí me disculpan que les diga eso, pero pues yo he estado en ese mundo y yo sé cómo funciona. Y realmente muchas veces para uno ganarse una licitación, a veces hay que untar personas, por decirlo así, o le cobran a uno prácticamente una comisión, ¿sí? Entonces, a veces, claro, uno quisiera, o sea, realmente la gente quisiera trabajar honradamente con eso, ¿sí? Pero a veces el sobrecosteo es lo que, digamos, es lo que de pronto Berta está percibiendo, ¿sí? Entonces, que por ejemplo, si uno va a mirar la estructura de costos, ¿cierto? O por ejemplo, ella dice, no, pues el NPK que están entregando es el más ordinario, el más barato que hay en el mercado. Y están diciendo que ese NPK cuesta tanto, ¿cierto? Pero detrás de esa construcción de esos costos, pues no sabemos qué es lo que pasa. O sea, de pronto puede que haya un sobrecosteo, ¿cierto? O por ahí estén sacando dinero para otras cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa en la realidad, ¿cierto? Aunque muchas veces también puede ser que salga un poco más costoso porque también hay que considerar que cuando usted costea un poquito más, también puede ser que usted esté considerando la ganancia propia, ¿sí? Por el ejercicio, digamos, de hacer el trabajo. Porque pues usted también tiene que asumir que pues obviamente usted tiene que transportar eso, tiene que cargarlo, descargarlo, tiene que llevarlo a alguna parte, entonces usted costea cuánto le vale eso y usted vende, por ejemplo, un NPK que compró en 150,000, pero más las labores que tiene que hacer, pues le va saliendo, por ejemplo, en 172,500, ¿cierto? Porque hay otros servicios asociados, no es solamente el NPK, sino que hay otras labores. La ganancia suya, las labores de carga y descarga, ¿sí? Pero también es lo que pasa, digamos, en la realidad, ¿sí? Bueno, eso es básicamente, ¿sí? Por ejemplo, si no, miren lo que pasa con el tema de la salud, ¿sí? Si ustedes miran, por ejemplo, lo que está pasando con el tema de la salud en Colombia, es que es precisamente eso, ¿cierto?
O sea, una inyección que precisamente le puede estar costando a usted en el mercado, no sé, 1.000 pesos, ¿cierto? Resulta que en la estructura de costos, en la presentación de resultados, están diciendo que una inyección cuesta 10.000 pesos, por ejemplo. Y entonces ahí es donde eso, exactamente, cuando entran las auditorías empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo así que una inyección vale 10.000 pesos? Si en el mercado está costando 1.000, máximo 1.500 pesos. Entonces, ¿dónde está la plata? ¿Sí? Entonces, ustedes me imagino que sacarán sus conclusiones, yo no voy a decir nada más, ¿cierto? Entonces, en los temas del Estado, pues ese es el gran problema, ¿cierto? Que muchas veces rastrear, digamos, para dónde va ese dinero, pues es la gran duda, ¿sí? Entonces, así pasa con muchos proyectos, ¿sí? Que muchas veces se entregan cosas que no corresponden al precio, ¿cierto? Y pues eso sí genera duda en las personas, ¿sí? Pero digamos que ya para uno entrar a mirar qué es lo que pasa internamente en las licitaciones, pues ya es muy complicado, ¿sí? Entonces, esa es la situación, ¿sí? No sé, Berta, si respondo a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Entonces, bueno, eso pasa en realidad, ¿sí? Digamos que pues uno, desde la ética, pues uno siempre debe tratar de darle lo mejor a la comunidad. Yo siempre he dicho eso. ¿Sí? Y más cuando uno trabaja con gente, digamos, del campo. O sea, eso sí realmente me parece a mí que uno debe tratar de, o sea, uno siempre debe trabajar con la ética, con las personas que se esfuerzan en el campo pues por trabajar, porque realmente es un trabajo difícil y duro. Y entonces, o sea, realmente muchachos, en esto hay para mucho juego, ¿sí? O sea, créanme que cuando las personas entran a estos campos de trabajo, hay mucha maña, o sea, hay mucha maña, ¿sí? Para uno trabajar con estos contratos del Estado y demás, ¿sí? Que es lo que uno espera que acabe, ¿sí? Porque realmente ahí es donde está la corrupción, ¿sí? Y mucha plata se drena por ahí. Entonces, pero eso ya también depende de la ética y depende también pues de uno como persona también y como profesional, pues qué clase de profesional quiere ser uno también, ¿sí? Porque realmente por ahí empiezan las cosas. Entonces, bueno, eso es, sí, pero en pocas palabras digamos que esto es lo que corresponde a una licitación. También es un buen campo de trabajo, ¿sí? O sea, hay empresas que se dedican a esto, a licitar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Básicamente es mirar el SECOP todo el tiempo. Hay que estar mirando el SECOP. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden entrar al SECOP, incluso si quieren pueden buscar en este momentico, entren allá a Google, busquen SECOP, ¿sí? Creo que es el SECOP 2. Ustedes ahí pueden averiguar lo que es. Esto es la Agencia Nacional de Contratación Pública. ¿Sí? Entonces, eso tiene unos pasos para usted registrarse. Ahí le explican a usted de qué se trata, ¿cierto? Usted puede entrar a averiguar los diferentes convocatorias que hay por municipio, por departamento, ¿cierto? En fin. Y lo que tiene que ver con la contratación del Estado, ¿sí? Aquí en el SECOP. ¿Listo? Eso es tercerización, ¿sí? O se llama también outsourcing, ¿sí? Se escribe de esta manera. Outsourcing, ¿sí? De esta manera se escribe. ¿Qué es el outsourcing? Tercerización. ¿Sí? Entonces, no es que, o sea, que usted paga para que alguien lo haga, no que usted lo va a hacer directamente, ¿sí? Entonces, le da una porción del dinero y usted se queda con otra parte, ¿cierto? O básicamente es que usted hace cierta labor a través de otro, ¿listo? Obviamente en términos de, pues, de la calidad y tiempo esperado, ¿no? Puede que no gane, ¿sí? Pero pues terceriza la labor. ¿Qué evita usted? El control. Se despliega un poco más del control del personal y lo delega en otra organización, ¿sí? Es básicamente ese ejercicio, ¿sí? La desventaja es la pérdida de la autonomía y el control, ¿sí? Porque usted no va a tener en este caso
no va a tener control sobre ello. Muchachos, ¿alguien de pronto tiene otra pregunta? No sé si les ha quedado claro. No, ¿Sí profe, estamos? por el momento no. Ah, bueno, listo, vale. Entonces, listo, muchachos. Entonces, miren, vamos aquí a continuar, ¿listo? Entonces, miren, estamos aquí en este pedacito, ¿listo? Entonces, estamos hablando de las ventas al contado y de los recaudos, ¿vale? Los recaudos son cuentas por cobrar de ejercicios anteriores. ¿Qué son las cuentas por cobrar? El dinero que nos deben. ¿Listo? Básicamente es eso. ¿Sí? Son dineros que nos deben, así de sencillo. ¿De qué? Puede ser de ventas, ¿listo? Que se hicieron en periodos anteriores. Entonces, eso básicamente es lo que configura, por ejemplo, los ingresos de un periodo, ¿sí? Las ventas al contado y los recaudos, más el saldo inicial. ¿Sí? Entonces, aquí esto es lo que tenemos en un saldo disponible, en términos de saldo disponible, o sea, el total de ingresos prácticamente. ¿Sí? Ahora, entonces, en este caso, podríamos decir que vamos a hablar de las salidas de dinero. ¿Listo? Entonces, primero tenemos lo que son las compras de material. Entonces, miren, para las compras de material tenemos en este caso dos datos, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el E39, que si ustedes lo rastrean, tiene que ver con el presupuesto de la compra de materiales. ¿Sí? Y ahí estamos considerando la cantidad real, ¿sí? Que tiene que ver con el inventario final y el inventario inicial. ¿Sí? Lo que esperamos que quede y lo que recibimos nosotros. ¿Listo? Y por otra parte, hay otra celda que es la info B101, ¿cierto? Que si ustedes la buscan, ahí nos está diciendo que el pago de las compras, ¿sí? Se hace al 70%. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que ese pago de las compras se hace al 70%? Muchachos. Lo mismo que usted dijo hace ratico sobre las ventas, profe. Ajá, pero en este caso, ¿cómo sería, Omar? De uno de contado, o sea, uno paga de contado el del material solo el 70%, el otro Correcto. 30%. Correcto, sí señor. Entonces, en este caso, como política de la empresa, entonces, por ejemplo, usted le dice a los proveedores, entonces, miren, yo les compro, pero entonces yo les pago el 70% al contado. ¿Sí? Y el 30% se paga, por ejemplo, el 30% restante se pagan en, no sé, por ejemplo, 3 pagos, ¿sí? Mensuales. Tal fecha y tal fecha se paga, ¿sí? Entonces, lo mismo creo que pasa, por ejemplo, con las empresas que venden algunos almacenes de cadena. Entonces, por ejemplo, le dicen, vea, tráigame el producto, ¿cierto? Y yo le pago el 50% al contado y, por ejemplo, le pago el restante a 90 días. ¿Sí o no? Entonces, son políticas de la organización. ¿Sí? Entonces, o sea, lo que está aquí es simplemente un ejemplo, ¿cierto? Pero obviamente eso usted lo establece, porque de pronto usted pues, no establece políticas de eso, sino que dice, no, el pago es de contado al 100%. Entonces no tiene necesidad de eso, ¿sí? Eso ya depende de usted también, ¿listo? De su estrategia comercial como tal, ¿listo? Entonces, miren, las cuentas por pagar, estas cuentas por pagar básicamente son de ejercicios anteriores que quedaron, que es una cuenta que se debe, ¿sí? Y que hay que pagar, ¿cierto? Entonces, se tiene que pagar, básicamente, ¿sí? En este ejercicio. La mano de obra directa, que básicamente es la que calculamos en este ejercicio. Si ustedes la rastrean allí, ¿listo? Entonces, miren, aquí está. ¿Listo? Es una salida de dinero. Por otra parte, tenemos los gastos administrativos y de ventas. Entonces, miren que en este caso, los gastos administrativos y de ventas, pues, están unificados. Entonces, se componen de unos datos, ¿sí? Entonces, miren, en este caso tenemos la info B103, ¿cierto?
que dice que los gastos administrativos y de ventas corresponden al 80%, ¿sí? En este caso, los gastos de administración y ventas, quitándole la depreciación y los intereses, porque claramente pues eso no corresponde a los gastos de administración y de ventas, ¿sí? Entonces, los gastos administrativos y ventas están incluidos en este rubro y le quitan la depreciación y estos intereses, ¿sí? Que esos no corresponden a los gastos administrativos y de ventas como tal, ¿sí? Entonces, y es el 80% de ese rubro, ¿vale? Aquí no está segmentado, pero obviamente usted lo puede segmentar más, o sea, sino que aquí por el ejercicio, pues, de pronto no está muy elaborado, pero, o sea, los gastos administrativos usted los puede sacar aparte. Entonces usted puede decir, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el gasto, por ejemplo, el gerente? ¿Cuánto se le paga a la secretaria mensual? ¿Cuánto se paga por el arrendo de la oficina? ¿Por los servicios de la oficina? Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas que corresponden a los gastos, ¿sí? Recuerden que nosotros ya sabemos lo que es un gasto, ¿listo? Y lo mete el dato aquí, ¿sí? Y listo, ya, eso es lo que tiene que hacer, ¿vale? Posteriormente, los intereses. Entonces, los intereses corresponden al pago de los préstamos que usted tiene, ¿sí? Entonces, hay que considerar que cuando uno paga un préstamo, ¿cierto? O sea, cuando usted, digamos, pide un préstamo, el costo de ese préstamo, ¿cierto? O más bien el precio que usted tiene que pagar por adquirir ese préstamo, más bien hablemoslo de esa manera, es los intereses. O sea, usted, por ejemplo, pide prestado 100 millones, ¿cierto? Y usted por esos 100 millones tiene que pagar cierta cantidad de dinero anual, ¿sí? Lo que le cuesta a usted realmente es los intereses. Usted esos 100 millones, por ejemplo, los metió, no sé, en un vehículo. Pues el vehículo está, o sea, usted tiene los 100 millones allí, pero digamos que ese vehículo a usted le está generando unos intereses. Entonces lo que realmente a usted le cuesta es esto, ¿sí? Los intereses, ¿vale? Y por otra parte está el impuesto de renta, que es una imporrenta que ya venía de ejercicios anteriores, o sea, en este caso, ¿sí? En este caso, que se pagó durante este ejercicio, ¿sí? Para un total de 19 millones, ¿sí? Este es un dato que ya viene traído también, ¿sí? Entonces, ya viene, digamos, ahí en el ejercicio. Esto configura el total de salidas de dinero para ese ejercicio de ese año, ¿sí? Que es un total de 409.467.000. Entonces miren que ustedes aquí, por ejemplo, ya pueden mirar cuánto es el ingreso total y cuál es el total de salidas de un año, ¿sí? Que son estos dos datos de aquí, ¿cierto? Entonces aquí usted determina pues cuál es el saldo que usted le queda. O sea, cuánto es el dinero que usted le queda. Puede ser negativo, puede ser positivo, ¿cierto? Pues si es negativo es preocupante, ¿cierto? Pues si es positivo, bueno, es bien, porque usted está en superávit, digamos, y pues tiene liquidez, ¿cierto? La preocupación es que usted que esté justo, ¿cierto? O que sea negativo, ¿cierto? Si es justo, pues es preocupante, porque usted no va a tener liquidez. O sea, estar preciso, pues es muy complicado, ¿cierto? No va a poder responder por las obligaciones, digamos, de corto plazo, ¿sí? Y mucho más dependiendo de qué tipo de negocio es, ¿sí? Si usted tiene un negocio, por ejemplo, en el que sus ventas son estacionales, pues va a ser muy complicado. Por ejemplo, en el caso de los viveros pasa eso. O sea, el caso de los viveros no es que uno tenga ventas diarias. De pronto sí puede que tenga ventas diarias, pero pues de pronto pueden ser de 100 arbolitos, 200 arbolitos, que un arbolito, ¿sí? Pero eso es muy poquito para uno sostener un vivero, por ejemplo, de alta producción, ¿sí? O sea, las ventas buenas de un vivero pues siempre coinciden con las épocas de lluvia y generalmente ahí es donde se dan las grandes ventas, ¿cierto? Que uno vende 100.000 árboles, 200.000, 50.000, ¿sí? Y donde vienen los grandes ingresos. Entonces, mientras las plantas crecen, se desarrollan,
¿cierto? Usted hace los mantenimientos, los riegos y todo eso, pues tiene que esperar un tiempo, tiene que esperar 4 o 5 meses. Entonces, si usted no tiene la liquidez para poder soportar en esos tiempos de, digamos, donde no hay ingresos fuertes, entonces va a ser muy complicado que usted pueda sostener una empresa, ¿sí? Por lo menos de ese tipo. Entonces, hay que considerar en este caso también, por ejemplo, la estacionalidad también, la rotación que tienen esos inventarios, ¿sí? Que eso es propio de cada negocio, o sea, cada negocio tiene su particularidad, ¿sí? Hay negocios que son de rotación rápida, ¿cierto? Y hay negocios que tienen una rotación más lenta, ¿sí? O sea, que los inventarios se demoran más en vender. Entonces, hay que considerar esa particularidad. ¿Listo? Bueno, y por último, muchachos, entonces es el balance proyectado. ¿Listo? Entonces, el balance proyectado, pues básicamente es traer los datos bajo el concepto de lo que es un balance. ¿Listo? Entonces, nosotros en la clase hablamos de lo que eran los activos, los pasivos y el patrimonio. ¿Listo? Entonces, ¿qué hablamos que eran los activos? ¿Qué hablamos que eran los activos? Pues todo el recurso que posee la empresa, ¿no? Ok, correcto. Entonces, ajá, ¿sí? Profe, es como el dinero que se mantiene en flujo, como el que para pagar las cosas del día a día, ¿no? Ok, listo. Entonces, listo, por ahí es. Entonces, el activo es lo que tiene la empresa, o sea, es lo que tiene la empresa como tal, ¿sí? Lo que está en su poder. Entonces, recuerden que estuvimos hablando de que habían unos activos corrientes, ¿se acuerdan? Hablamos de activos corrientes. Estos son los activos. Perdón. Activos. Y hablamos de unos activos corrientes y unos activos fijos o no corrientes. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué es el activo corriente? Serían cuentas por cobrar, más o menos cuentas por cobrar. Sí, pues básicamente. Cuentas por cobrar es uno de los rubros de los activos corrientes. ¿Pero qué son los activos corrientes de manera general? ¿Dinero en efectivo? Los activos corrientes se podría decir que es como, es digamos el dinero de corto plazo que tiene la empresa. El dinero de corto plazo. O sea, es el dinero que usted tiene en cajas, o sea, disponible ya, así como quien dice, disponible para utilizar, o es también lo que se puede convertir en dinero en un corto plazo. ¿Listo? O sea, en un corto plazo estamos hablando, pues, que puede ser, digamos, dentro de los 30 días. ¿Sí? Entonces, aquí como ustedes se dan cuenta, tenemos, primero, lo que es caja y banco. ¿Sí? Ustedes fíjense que esta caja y bancos es el dato que acabamos de hallar, que es del flujo de caja proyectado. O sea, es lo que va a quedar después de todo el ejercicio del año que estamos ejecutando. ¿Sí? Recuerden que este es un balance proyectado de lo que nosotros estamos planteando. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quedaría después de todo el ejercicio. ¿Sí? O sea, básicamente en este flujo de caja proyectado es donde se refleja todo eso. ¿Sí? Es para que lo tengan en cuenta. Igual ahí está vinculado. ¿Listo? Ahora, viene otro que son las cuentas por cobrar. ¿Listo? Entonces miren de dónde vienen las cuentas por cobrar. Miren de dónde vienen las cuentas por cobrar. ¿Listo? Entonces tenemos aquí lo que es un dato que es el INFOBE 76, ¿cierto? ¿Sí? Que son los 35 millones que vienen del ejercicio anterior de unas cuentas por cobrar, ¿sí? Que en este caso es una cuenta, digamos, que de pronto ya entró, o sea, es un dinero, digamos, que entra a la empresa como tal, ¿cierto? Y tenemos aquí
o seguramente si está en cuentas por cobrar, pues o debería estar en bancos, o sea, o está por cobrar todavía, o ya debe haber entrado, ¿cierto? Pero pues si no se ha recaudado, entonces entraría en las cuentas por cobrar, ¿listo? Entonces aquí tenemos lo que sería el total de ventas, claramente, ¿cierto? En este caso, menos el dato 134, que es menos las ventas al contado, o sea, le restamos a ese total las ventas del contado, ¿sí? Menos, en este caso, imagino que son los recaudos. Info B91. Exactamente, menos los recaudos, ¿sí? Entonces, en este caso, se restan los recaudos porque en este caso, pues, se pagan, ¿sí? Entonces, se restan, digamos, a las cuentas por cobrar. O sea, es como un dinero que se debía y ya no se debe, se pagó, entonces se elimina las cuentas por cobrar. ¿Por qué tiene que entrar aquí? O sea, ¿por qué si se pagó tiene que entrar aquí? Porque hay que vincular los balances anteriores con los posteriores. O sea, esto no puede, digamos, el balance, cuando ya la empresa, digamos, empieza a andar,